Todos conocemos la historia de Apple, la compañía más valiosa del planeta. Algunos pueden saber que nació en un garage de la mano de dos hippies con un sueño, pero que casi se muere por una traición. Dos apellidos, dos formas de pensar diferentes y, pues, tensión entre creatividad y corporativismo, básicamente. Jobs y Wozniak. Wozniak y Jobs. Hay que aclarar que la historia de Apple no solo es una historia de éxito, sino que es traición, caída y venganza corporativa. Alguien dijo, supongo, que las grandes revoluciones no empiezan en palacios, sino en garage. Y en 1976 una pequeña revolución iba a empezar en una casa de Los Altos, California. Dos jóvenes con personalidades diferentes, opuestas, estaban a punto de cambiar la historia, ambos presuntamente hippies. Tenemos a Steve Wozniak, el genio técnico tímido obsesionado con los circuitos, un ingeniero puro y duro que soñaba con hacer cosas, computadoras, sobre todo, más accesibles. Y por el otro lado, un carismático pero manipulador con una energía casi fanática por hacer historia. No sabía programar, pero sí sabía vender. Bueno, decir que entre ambos construyeron la Apple One o la Apple I sería mentir, porque la mayoría del trabajo lo hizo Steve Wozniak. Ahora, una simple placa de circuito que vendían sin monitor, sin teclado, sin carcasa, era casi un juguete básicamente. Pero detrás de este juguete había una visión peligrosa. Jobs quería convertirlo en una revolución, y para lograr esto tuvo que sacrificarlo todo. Vendió su furgoneta, la combi pues, Volkswagen, para financiar las primeras piezas. Vivía con una dieta mínima, dormía en el suelo y se la pasaba sin bañarse. Eso a lo mejor era porque era hippie, como mencionamos. Y ojo, esto de que era hippie tiene mucho que ver para el futuro, por eso lo estoy mencionando tanto. Algunos podrán decir que no era un emprendedor, era un fanático del éxito. Otros que estaba loco. Mientras tanto, Wozniak creía que lo hacía para poder volverlo un negocio. Pero las cosas se complicaron porque apareció Mike Markula, un ejecutivo de Intel, que vio lo que nadie más veía, una oportunidad de oro, una mina de oro. Markula no solo puso $250,000 de inversión, les enseñó cómo hacer de Apple un negocio real. Les dio estructura, les dio contratos y sobre todo les dio una fecha de lanzamiento. Y así, de rápido, tenemos a la Apple II, una computadora que marcaría el primer gran golpe de esta compañía. El hobby de dos jóvenes se había transformado en una empresa que empezaba a asustar a los gigantes de Silicon Valley. ¿Será que lo que comenzó en un garage está a punto de sorprender o conquistar al mundo? El sueño se volvió un negocio. Y bueno, esto llegó más rápido de lo esperado y quizás más rápido de lo que estaban preparados. El Apple II obviamente fue un éxito, Apple se convirtió en una empresa seria y bueno, los dos Steves pasaron de soñadores a millonarios. Pero con el dinero vino algo más: poder, egos y conflictos. Jobs era brillante, sí, pero era dificilísimo. Le gritaba a su equipo, exigía perfección absoluta, algunos lo amaban, la mayoría lo odiaba. De hecho, hay incluso gente que le temía. Y a ver, el Apple II no fue solo un éxito, fue una explosión. Vendieron miles de unidades, ganaron millones de dólares y por primera vez el mundo entendió que la computadora personal no era un juguete, sino era el futuro. Sin embargo, este éxito despertó algo: la obsesión de Steve Jobs. Jobs empezó a transformar Apple en una extensión de sí mismo, o sea, él era un perfeccionista extremo. Si el logo no tenía la curvatura exacta, si el empaque no transmitía magia y si el sonido al encender la máquina no inspiraba emoción, lo cambiaba todo, todo. Los empleados decían que trabajar con él era como vivir dentro de un volcán. Si no eras brillante, te derretías, y si eras brillante, te exprimía hasta el límite, como cualquiera de las Big Four. Algunos lo llegaban a llamar visionario y otros simplemente decían que era un tirano con buen gusto. Yo no sé de dónde le ven el buen gusto, pero bueno. Mientras Wozniak seguía soñando con innovar técnicamente, Jobs se obsesionaba con algo más: la experiencia. O sea, un startup. Quería que Apple, o sea, usar una computadora Apple, se sintiera como tocar el futuro con las manos. Pero, como todo en esta vida, tiene un precio. Y esta obsesión también. Conflictos internos, renuncias, una cultura corporativa que se dividía entre los que lo amaban y lo odiaban, pues empezó a fracturar al equipo. Se podría decir que Apple había encontrado un éxito técnico, pero Jobs quería algo más grande, un éxito emocional, algo que lo llenara, y desafortunadamente, o quizás sí, lo veremos más adelante, no lo iba a encontrar. Una máquina que no solo funcionara, sino que enamorara. Y esa idea, tan ambiciosa como peligrosa, por cierto,
Sería la chispa que pronto encendería una nueva guerra dentro de Apple. Sin embargo, lo inevitable estaba a punto de pasar. 12 de diciembre de 1980, Apple sale a la bolsa. En cuestión de minutos, crea más de 300 millonarios. Fue el mayor IPO, o la oferta pública inicial, desde Ford Motor Company. Steve Jobs, con apenas 25 años, se convierte en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y como los TikTokers y YouTubers nos los han comprobado una y otra vez, entre más joven y millonario eres, te vuelves más imbécil. ¡Yo voy a pagar! Porque quiero pagar, porque tengo mucha lana. Porque a Jobs el dinero no le era suficiente. Él quería lo que todos los hombres quieren. Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Poder. Quería controlar cada decisión, cada diseño, cada campaña, y al mismo tiempo Apple necesitaba pues algo que Jobs no tenía, que era la gestión corporativa. Y ahí entra el inicio del fin para Steve Jobs, no Wozniak. John Sculley, un ejecutivo de Pepsi con un traje impecable, una sonrisa de político y, bueno, el hombre que había hecho pues millones de personas amar a la compañía de Pepsi. Ahora iba a vender tecnología. Extrañamente, lo que lo convenció fue una frase. Jobs lo miró directamente a los ojos y le dijo: el mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero. ¿Quieres seguir vendiendo agua con azúcar toda tu vida o quieres cambiar el mundo? Si esa frase lo convenció tan fácil, yo no sé cómo llevó a Pepsi a donde está. Supongo que es cosa de americanos, ¿no? Aunque la frase se volvió leyenda y Sculley, halagado por algún motivo que no logró entender, aceptó el reto. Apple vivía su auge corporativo, nuevos productos, marketing masivo, oficinas llenas de empleados jóvenes y dinero fluyendo pues a mares, tsunamis de dinero. Sin embargo, bajo todo este oro, algo empezaba a fracturarse. Jobs quería innovación, quería romper las reglas, quería crear la computadora del futuro, siempre lo hemos sabido. Y Sculley soñaba con orden, estructura y rentabilidad. Dos visiones opuestas, dos egos enormes y una empresa que empezaba a sentir el temblor interno entre el artista y el ejecutivo. El éxito, es verdad, había llegado, pero también el principio de un conflicto que casi destruiría a Apple. Digo, también yo no sé qué esperaba Sculley de alguien que le dijo una frase como esas para traerlo a trabajar, ¿no? Y bueno, para 1984, Apple lanza la Macintosh o el Macintosh con una campaña publicitaria tan poderosa que parecía un manifiesto. O sea, el famoso comercial de 1984 prometía liberar al mundo de los grandes corporativos, pero lo que nadie imaginaba, o tal vez sí, es que dentro de Apple ya se estaba gestando un propio Big Bro. El arte imitando a la realidad una vez más, damas y caballeros. El lanzamiento tal vez pudo haber sido icónico, pero las ventas no cumplieron las expectativas y el equipo de marketing culpó a la ingeniería. La ingeniería culpó a Jobs y el ambiente dentro de la compañía se volvió demasiado tenso, demasiado denso y demasiado irrespirable. Steve Jobs seguía obsesionado con crear productos perfectos, sin importar el costo. John Sculley, por otro lado, quería resultados, números, rentabilidad. Las discusiones entre ambos pasaron de lo profesional a lo personal, o sea, casi se agarraron de las greñas los misters. Cada reunión del consejo era una batalla diferente. Los directivos comenzaron a tomar partido. Sculley creía que Jobs era un genio, pero no se podía controlar, y Jobs pensaba que Sculley era un burócrata sin visión, por no decir un imbécil. Y bueno, en medio de este conflicto entre Jobs y Sculley, ¿qué pasa con el bebé? Bueno, Steve Wozniak, su viejo amigo del garage, el otro hippie, pues decidió distanciarse. Cansado de todas las tensiones y las políticas internas, Wozniak abandonó la empresa. Una grieta más al sueño que habían construido juntos Steve Jobs con Wozniak. Pues ese sueño estaba a punto de desmoronarse. Y llega el día de mayo 1985. Durante una reunión del consejo, Sculley tomó el control total, Jobs fue apartado de las decisiones clave, sus proyectos fueron congelados y de un día para otro el fundador de Apple fue expulsado. Bueno, lo echaron a la calle. Los medios lo retrataron como un genio caído, un rebelde que había sido derrotado por su propio ego y mil cosas más. Bueno, para Jobs esto fue devastador, entró en depresión,
Había perdido no solo su trabajo, sino su identidad. Apple era su hijo, su legado, su vida, y pues ahora no tenía nada. Pero a veces, para renacer, primero se tiene que caer. Es importante mencionar que pues durante ese momento fundó una empresa que se llama Next, y pues luego compró Pixar, pero no les voy a mencionar tanto porque esta es la historia de Apple, no ni de Steve Jobs, ni de Pixar. A mediados de los 90, Apple estaba al borde del colapso, sus productos habían vuelto irrelevantes, sus finanzas se desplomaban y bueno, las pérdidas amenazaban con llevarla a la quiebra total. Los analistas lo decían, Apple se acabó. It's done, my friend. Lo nuestro, it's over forever. Se acabó, velo. Sin embargo, como el meme de la rana Croming, o como se llame, alguien estaba a punto de entrar por la puerta para salvar el día. Y ese era el hombre que Apple había expulsado una década antes. Realmente era el único que podía salvarla. O quizás no, pero pues así pasó la historia, entonces es lo que tengo que contar. En el 96, Apple compra Next, la empresa que Jobs había fundado para comprar Pixar, bla bla bla. Y con eso, Steve Jobs estaba de regreso. Primero como asesor especial y luego como CEO interino. Pero pues todos ya sabían la verdad, o sea, ya se sabía que Jobs estaba de regreso, que el rey, que el hijo pródigo, que el fundador estaba en casa. ¿Y qué fue lo primero que decidió hacer? Bueno, cortó líneas enteras de producto, eliminó divisiones completas, reformó la empresa desde las raíces. ¿Apple necesitaba más computadoras? No lo creo. Necesitaba una identidad según Steve Jobs. Para 1998, esa identidad la consiguieron con un producto, el iMac. Así es, ese diseño que parecía una burbuja de color transparente con curvas futuristas. Jobs y John Ive crearon algo que rompía todas las reglas. Una computadora que no solo funcionaba, sino que te enamoraba. El sueño de Steve Jobs. Ya saben lo mismo, pues el público se volvió loco, las ventas se dispararon, Apple estaba de vuelta, bla bla bla. Sin embargo, Jobs no se detuvo ahí. O bueno, Apple no se detuvo ahí. Porque llegó el iPod y iTunes Store. Un marketing que convirtió cada lanzamiento en un evento global. Apple volvió a ser cool y ser deseada y pues casi volverse mítica. Digo, en Estados Unidos tenían iTunes Store, acá en Latinoamérica teníamos Ares o LimeWire. Bueno, cada quien sus posibilidades. En fin, el mismo John Scully reconoció que pues la había super cagado despidiéndolo hace años y dijo que pues regresó a salvar a Apple. Y bueno, a Apple no le bastó con tener el iPod. No le bastó con tener muchas versiones del iPod. Para enero del 2007, Steve Jobs se subió al escenario en el Moscone Center en San Francisco y con una simple frase cambió el mundo entero. Hoy Apple reinventará el teléfono. Todos se volvieron locos, el iPhone no sería un producto, era la culminación de todo lo que Jobs había soñado. Una computadora, un reproductor de música y un teléfono fusionados en un solo objeto que todo el mundo deseaba. O sea, hasta salía en las películas de Adam Sandler. Muchos dicen que aquí es donde surgió el culto de la manzana. Personalmente yo creo que surgió desde esos fabulosos iPods de colores, pero bueno, cada quien. Sin embargo, detrás de los reflectores había algo que la gente, muchos ya veían, otros no tanto, pero detrás de ese brillo la salud de Jobs estaba deteriorándose. El cáncer había logrado, medio contener. Durante años regresó con fuerza y así Jobs seguía trabajando y presentando productos, ocultando un dolor detrás de esa sonrisa tímida. Y aquí es donde yo les digo que era hippie, porque el güey no se quiso tratar como debía tratarse y prefirió tomarse unos jugos o algo así, métodos pues no tan buenos, por así decirlo, ya saben a qué me refiero. Sin embargo, no iba a dejar a su hijito Apple solo, porque en el 2011, aunque lo estaba cargando el diablo de dolor, presentó el iPad, su último gran invento. Llegó el 5 de octubre del 2011 y el genio falleció. Passed away. Eso. Tenía solo 56 años, el mundo entero no se detuvo, evidentemente, y pues a las tiendas de Apple solamente dejaron muchas flores, velas, mensajes, como si hubiera pasado lo del culto de la manzana, murió un artista o un líder espiritual. Otra vez, como el meme de la rana Kremik, ahora sí lo pronuncié bien, llegó un nuevo líder, Tim Cook. Y bueno, obviamente no intentaba reemplazar a Jobs porque pues sabía que eso era imposible. En su lugar, decidió transformar a Apple en algo distinto, una máquina corporativa eficiente, global, claro, pero más rentable que nunca. Algunos dicen que después de ver los diseños, yo creo que Steve Jobs se hubiera revolcado en su tumba porque no le hubieran gustado, porque estaban feos. Personalmente,
Yo creo que esos comentarios tienen bastante razón, pero nunca lo sabremos y no me voy a aventar una partida con la Ouija para adivinarlo. En fin, bajo el mando de Tim Cook, Apple ya no solo era una compañía de innovación, se convirtió en una de las mayores potencias financieras de la historia. Nuevos productos como el Apple Watch, los AirPods y bueno, Apple Music, iCloud, Apple TV, ya no se trataba solamente de los dispositivos, sino de construir todo un ecosistema que nos iba a hacer adictos a todos los que consumiéramos un solo producto de esta marca. Y bueno, aquí es donde yo te pregunto, ¿tú eres de los que creen que Apple perdió la magia sin Steve Jobs, que ese espíritu rebelde fue reemplazado por eficiencia fría y calculada? ¿O eres de los que creen que Jobs estaría orgulloso de ver cómo masacraron a sus celulares? Para estas alturas, Apple ya no es solo una empresa, es una cultura, es un símbolo, es un diseño, para algunos de estatus, para otros de poder, es un imperio construido sobre la más simple y poderosa idea de todas: hacer que la gente te ame. No por nada está a punto de ser la primera compañía en valer $4 trillones. ¿Logrará su plan de convertirse en un mini banco Apple? ¿Logrará hacer sus coches? ¿Logrará hacer sus consolas de videojuegos? Son cosas que solo sabremos en el futuro. Mientras tanto, queda esperar y pues nada más rezar algún día Apple Intelligence esté lista y sea funcional. Gracias por ver. Yo soy Charlie Shure. Esto fue Miércoles de Empresas. Nos vemos mañana para el jueves de películas. Eso es todo. Click boom.